La verdad que después de estos cantos nos dejan la piel chinita, recordando el excelso trabajo que hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Y bueno, vimos que nos dice que Él vive precisamente porque vive en nuestro corazón. Y hoy, a propósito, estaremos, estaremos viendo una predicación que habla precisamente sobre el sacrificio perfecto que trae vida a la humanidad. Nos estamos refiriendo a la muerte de nuestro excelso Señor y Salvador Jesucristo. Así que dispongámonos para esta, para esta predicación, amados hermanos. Bueno, comenzaré por decirles que imaginémonos a un padre que tiene un hijo pequeño. Este padre trabaja de manera ardua para proveer siempre lo mejor para su hijo, enseñándole valores, enseñándole el amor y la importancia que tiene la vida. Un día el hijo se encuentra en una situación extremadamente peligrosa y el padre, obviamente, sin siquiera pensarlo, se lanza para salvarlo, arriesgando su propia vida. Lo que haríamos tú y lo que haría yo como padres. En este acto de amor, nosotros los padres, como en el caso que estamos ilustrando, no solo estamos mostrando una devoción, sino que también nos está ilustrando algo más que eso. Nos está dando a entender con claridad lo que es el sacrificio que está dispuesto a hacer por aquellos a quien ama. Ahora, llevemos esta ilustración a la muerte del Señor Jesucristo. Así como el Padre que vimos en la ilustración se sacrifica por su Hijo, el Señor Jesús se entregó por la humanidad. No solamente por ti y por mí, sino por la humanidad entera. Su muerte entonces en la cruz no fue solo un acto de amor, sino un acto de redención. ¿Cómo debemos entender esta redención? Como nos lo cita Romanos 5:8. Romanos 5:8, allí se nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo está encapsulando la esencia de lo que les he venido diciendo, la esencia del sacrificio del Señor Jesucristo. Un amor incondicional que busca salvar a aquellos que no lo merecen. Así como tú y yo no lo merecimos, de cualquier manera el Señor viene con ese amor incondicional para salvarnos. Y aquí surge una pregunta, amada iglesia. ¿Te has preguntado alguna vez como cristiano qué significa realmente la cruz para nosotros hoy? Escuchamos cantos, escuchamos alabanzas, vemos obras teatrales, vemos películas, vemos representaciones ahorita en ciertos puntos de la ciudad. Y en verdad, ¿qué significa la cruz para nosotros hoy? Bueno, te diré que la muerte del Señor Jesucristo representa o debe representar para los que nos ha tomado como hijos, a los que nos ha tomado como hijos, nuestra salvación y nuestra redención. Oremos. Bendito Padre Celestial, henos aquí nuevamente, Señor, como cada domingo, como cada día de inicio de semana. Y no lo hacemos por una mera costumbre, Padre Santo, lo hacemos convencidos plenamente por el amor que te tenemos. Pero te damos gracias precisamente porque no es por nosotros, Señor, es porque tú has puesto en nuestros corazones y en nuestra mente y en todo nuestro ser el venir a conocerte más,
el venir a adorarte, el venir a expresarte nuestro amor, expresarte nuestro entendimiento y comprensión. Cada que venimos aquí, Señor, a reunirnos, a congregarnos como tu iglesia, como familia que somos, estamos convencidos de ese amor que nos tienes y de ese amor que te tenemos, Señor. Ciertamente somos como una familia muégano en donde lo que le duele al uno nos debe de doler a todos los demás. Te pedimos de tu comprensión, Señor. Te pedimos de tu entendimiento para con nosotros. Te pedimos que nos des la sabiduría, nos des las fuerzas para que podamos aplicar lo que vemos día tras día y aprendemos de tu palabra para llevarlo a efecto. Gracias por este día, Señor. Gracias por todos los días que nos has dado. Gracias por la misma vida. Y gracias porque a los que nos has tomado como hijos, a los cuales nos has adoptado, y tu Hijo Jesucristo es nuestro hermano mayor, entendemos que lo hacemos porque se trata de ti. Y estamos plenamente convencidos en ello, Señor. Y hoy nada menos vamos a ver y a conocerte mucho más en este tema de lo que significó la muerte de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos ese denuedo para que abras nuestro corazón y que nada nos estorbe, Padre Santo, para que podamos entender y comprender todo lo que hizo tu Hijo Jesucristo por amor hacia nosotros. Así que, Señor, te damos las gracias infinitas en aquel hombre que es por sobre todo nombre tu Hijo bien amado Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Ok, amados hermanos, pues en estos 2 últimos domingos hemos visto pasajes haciendo referencia a la carta a los hebreos para entender la vida, la obra, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermano. Ay, perdón. Mostrándonos cómo ganó para nosotros los creyentes el tema que estamos viendo, la redención eterna. Esa redención y también la limpieza de nuestras conciencias, el cómo servir al Dios vivo y verdadero y la herencia de la salvación eterna. Esos puntos ya nos los dejó ver con claridad nuestro pastor Óscar Aldana. Hoy veremos específicamente toda la importancia que rodea precisamente a la muerte del Señor Jesucristo, como la profecía que anunciaba su muerte, la realidad de su sacrificio, el significado de su muerte y la victoria a través de la muerte. La muerte del Señor Jesucristo debemos entenderla entonces como el clímax de la historia de la redención. No existe nada que se le parezca, es más, no lo hay, porque para eso se necesita ser perfecto. Y tú y yo, ciertamente, no somos perfectos. Somos seres imperfectos que estamos en camino a la perfección ese día que estemos en la gloria junto con el Padre y junto con la Trinidad. Así que la muerte del Señor Jesucristo, le decía, es el evento central del cristianismo. No hay otro evento más importante sobre la historia de la humanidad que la muerte del Señor Jesucristo. Es un momento que no solo cambió precisamente la historia, sino que también transformó la vida de millones de personas, como la tuya y la mía. Para ilustrar la profundidad y el impacto de este sacrificio, recuerda, es un amor sacrificial, no meramente o simplemente un amor como el que entendemos tú y yo. No, es algo más que eso, es un amor sacrificial. Y por ello es que te mencioné al inicio esta historia humana para que pueda resonar
en la experiencia que tenemos cada uno de nosotros en esta vivencia del mundo. Así entonces, la Pascua no solo es una fecha dentro del calendario cristiano, no, no solamente es eso, es el centro de nuestra fe, el centro de nuestra fe. Entonces en la cruz el Señor Jesucristo no solo sufrió, la verdad es que cuando leemos la historia bíblica, que es la única verdad absoluta, nos damos cuenta que Él sufrió. Pero más que eso, el Señor nos reveló quién es. Todo lo que había a su alrededor, eso nos revela quién es el Señor. Cada una de sus palabras abre una ventana a su propia persona, a su misión y al amor de Dios manifestado en la historia de la cristiandad. Bueno, para el estudio del tema de esta predicación abordaré 4 versículos que nos arrojarán conocimiento pleno sobre lo que hay alrededor de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Cuáles van a ser esos versículos? Bueno, el primero va a ser Isaías 53:5. Isaías 53:5. Después será Juan 3:16, que por cierto es el versículo en la historia de la cristiandad que más se ha predicado hasta el día de hoy. Y vamos a entender por qué se ha replicado más veces, por qué se ha estudiado, porque es el centro del evangelismo. También veremos Romanos 5:8. Y por último, eso nos va a dar el preámbulo para el conocimiento de poder comprender Primera de Corintios 15, de los versículos 55 al 57. Que esto nos dará, este último versículo de Primera de Corintios nos va a dar la pauta para que el próximo domingo, si el Señor así lo permite, estemos viendo algo acerca de la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. Este estudio profundo nos arroja precisamente que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz no solamente, les decía a ustedes, es un evento histórico, sino que es el cumplimiento. Vean así, de esa manera, por favor. Es el cumplimiento del plan redentor de Dios para la salvación de la humanidad. No es un hecho aislado, no fue algo fortuito, no es una casualidad que se dio en un tiempo determinado. No, ya todo estaba planificado. Entonces, por eso no es un evento fortuito, sino que es el cumplimiento del plan redentor de Dios. Así como este hombre arriesgó su vida por amor a los demás, del que estaba hablando en la ilustración, bueno, resulta que el Señor Jesucristo se entregó también por todos los demás en la cruz, allí en esa cruz, no solo para salvarnos de un peligro físico, sino para librarnos de la muerte espiritual en la cual nos encontrábamos al momento de nacer. Y aparte también de librarnos, obviamente, del pecado. Entonces, su sacrificio es el acto supremo de amor y de redención. Tengan eso en su mente, por favor, amada iglesia. El sacrificio que realizó tanto el Padre al enviar a su único Hijo, como el Hijo que fue el que aplicó todo ese amor, es un acto supremo de amor, sacrificial y de redención. Por lo tanto, hoy veremos 4 principios bíblicos que nos determinan para entender todo acerca de la muerte del Señor Jesucristo. A saber son, el primer principio, la profecía de la muerte del Señor Jesucristo, que ya les mencionaba a ustedes, que viene implícito en Isaías 53:5. Segundo principio, la realidad de ese sacrificio por amor, lo cual viene contenido en Juan 3:16. Después, el tercer principio, la significación de la muerte del Señor Jesucristo.
el cual viene entendido en Romanos 5:8. Y por último, el cuarto principio que nos determina la victoria del Señor a través de su muerte. La victoria del Señor a través de su muerte, la cual viene contenida en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57. Así que comencemos con el primer principio bíblico que el Padre determinó para que el Hijo muriera por causa del pecado, por causa de tu pecado y del mío, para la salvación de la humanidad. Y ahorita van a entender por qué me refiero a la humanidad. Juan 3:16 nos dice, hay una condición, lo vamos a ver. Vamos al primer principio bíblico, la profecía de la muerte del Señor Jesucristo. Isaías 53:5. La palabra del Señor dice así, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Esto nos deja ver cómo las profecías del Antiguo Testamento anticiparon aproximadamente 750 años antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, mostrando que no solo fue un accidente, como le decía a ustedes, no, es el cumplimiento de la profecía, porque es parte de un plan divino. Entendamos el contexto general para saber qué tiene que ver Isaías específicamente en ese apartado, allí en el capítulo 53. Bueno, esta parte es conocida y es llamada como el libro de la consolación, y se encuentra en el libro ahí del profeta Isaías, específicamente de los capítulos 40 al 66. Este pasaje es conocido como el canto del siervo sufriente, canto del siervo, vean, no del rey, canto del siervo sufriente. Y entonces describe a un siervo que sufre en lugar de ti y de mí, en lugar de otros. Isaías 53 se encuentra en un contexto mucho más amplio, donde el profeta hace un juicio y hace de Israel que entiendan que va a haber un redentor. Incluye también la amenaza de invasiones y lo que va a representar un exilio. Este mismo capítulo 53 nos sitúa en un contexto donde se habla, y escuchemos bien, de la esperanza de redención y de restauración para Israel. Cuando tú y yo nos encontramos en pecado, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser en amor, ser restaurados por otros hermanos con un mayor crecimiento espiritual. No nos van a dejar allí, nos tienen que restaurar por ese conocimiento que ellos ya tienen del Señor. Y en amor nos van a apoyar para que encontremos la restauración. Y entonces, al ser restaurados, eso nos lleva directamente delante de Dios, porque Dios lo que quiere, a través de su Hijo Jesucristo, para eso lo envió, para que nosotros podamos acceder plenamente a Él. Entonces, el siervo mencionado en este capítulo es visto como alguien que ha de llevar el peso del pecado y el sufrimiento. Estamos, recuerda, viendo específicamente Isaías 53, entonces, que llevará el peso del pecado y el sufrimiento del pueblo.
Pero si eso lo llevamos a nuestros días, es también de manera obvia que el Señor sigue actuando, el Señor Jesucristo sigue cargando con ese peso del pecado de toda la humanidad y del sufrimiento de todos los que ha tomado como hijos. Entonces el siervo en Isaías 53 es descrito como alguien que es despreciado, como alguien que es rechazado. ¿Por quién? Por los mismos hombres, por la misma humanidad. Dice que es un hombre de dolores, o sea, un hombre que está cargando el dolor de todos los demás, un hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Eso es lo que nos dice Isaías 53, 3. Este siervo no solo sufre por sí mismo, sino que su sufrimiento tiene un propósito redentor, un propósito de rescate. Debemos de entender la redención como alguien que va a realizar algo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de quitarnos de esa podredumbre en donde nos encontramos viviendo y en donde por ciento nos place vivir, porque es lo único que sabemos hacer. Pero el Señor, en su infinita misericordia y en su amor, manda a su Hijo Jesucristo para redimirnos, es decir, para rescatarnos. Y entonces en el versículo 5 de Isaías, vemos que menciona, por sus llagas hemos sido curados. Por sus llagas hemos sido curados. Lo que implica que su sufrimiento trae ¿qué? Para ti, para mí, para todos aquellos que le buscan. Trae sanidad, nos trae sanidad y nos trae redención. Nos rescata de la maldad de este mundo. En la teología cristiana, este pasaje es frecuentemente interpretado como una profecía sobre Jesucristo, ciertamente, es verdad. ¿Por qué? Porque Él fue el que sufrió y fue el que murió por los pecados de la humanidad. Lo que nos dice Juan 3:16, allá habremos de llegar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, al mundo. Pero luego no termina allí, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué? Para que todo aquel que en Él cree, no toda la humanidad, está hablando ciertamente de la humanidad como el cosmos, pero esa humanidad se restringe por una condición, al que crea solamente en Él. Vamos para allá. Entonces, el Señor Jesucristo es el que sufrió y el que murió por los pecados de la humanidad. Por eso hice ese paréntesis, para que vayamos entendiendo qué significa humanidad. Bueno, la referencia a las llagas se asocia ¿con qué creen? Precisamente con la cruz. Con la cruz. La referencia a las llagas se asocia con la crucifixión del Señor Jesucristo y de su sacrificio expiatorio. Veíamos hace rato con el tema de la educación hacia los hijos, desde que son niños, cómo debe de ser. Bueno, pues es una educación que debemos mostrar al Señor Jesucristo en la cruz. La idea de que el sufrimiento de uno puede traer sanidad y paz a muchos otros, uno para muchos otros, para toda la humanidad, es un tema muy recurrente que tú y yo sabemos que se maneja y que se determina en el Nuevo Testamento. Entonces, especialmente en la obra redentora del Señor Jesús. Entonces, Isaías 53:5 es citado en el Nuevo Testamento, especialmente en el contexto de la pasión que llevó a efecto el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Primera de Pedro 2:24, Primera de Pedro 2:24, se menciona que por sus heridas fuisteis sanados, haciendo eco de la idea de que el sufrimiento del siervo, lo que estamos diciendo, ¿trae qué? Trae sanación, trae curación. Entonces, vamos a entrar al análisis de las palabras que tiene el texto para una mayor comprensión. Dice, mas él herido fue.
O mas él herido fue, sí. Herido. La palabra herido implica un daño físico, pero también un daño emocional. En el contexto de esta profecía, se refiere al sufrimiento que el siervo va a experimentar. Mas el herido fue, y sigue, nuestras transgresiones. ¿Qué son las transgresiones? Pues son esas faltas, son esos pecados que comete el pueblo, que cometemos actualmente. Estamos transgrediendo la ley de Dios. ¿Cómo? Pues porque no somos obedientes de sus mandatos. Entonces, no nos estamos alineando ni nos estamos conformando a la voluntad de Dios. Y tenemos que hacerlo, amados hermanos. Entonces, la idea es que el sufrimiento del siervo es un sacrificio por los pecados de otros. Él está pecando por tu pecado y por el mío y el de toda la humanidad. Dice, nuestras transgresiones, dice, molido por nuestras transgresiones. Molido, ¿qué significa molido? Este término sugiere un sufrimiento extremo, un sufrimiento intenso, un sufrimiento desgastante, muy doloroso y un sufrimiento continuo. A lo mejor a ti y a mí nos da un dolor y de repente se nos va. El Señor no, Él estuvo sufriendo de continuo. ¿Y por qué sufría de continuo? Por el pecado tuyo y por el mío. Porque siempre estamos pecando. Indica entonces esto que el siervo no solo fue herido, sino que sufrió de manera profunda. Dice, nuestras iniquidades, nuestros pecados. Reitera la idea de que el sufrimiento del siervo es en lugar de los pecados de la humanidad, enfatizando entonces ¿qué? Una sustitución, otra doctrina que se da en el momento de la salvación, cuando el Señor da la salvación, la doctrina de la sustitución. Hace rato también el hermano Oscar hablaba algo así como de la justicia de Dios, la justificación. Otro tema también que cabe y va muy de la mano allí con la sustitución. O sea, Él ocupa el lugar nuestro y entonces nosotros siendo pecadores resulta que somos blancos como la nieve y Él absorbe porque está sustituyendo nuestro lugar, a Él se le imputa toda nuestra culpabilidad, todo nuestro pecado. Y entonces el Señor nos tiene que justificar delante del Padre. El Señor Jesucristo no nos puede presentar así delante de su Padre, todos con pecado. Entonces nos sustituye y nos justifica para que podamos estar delante de su Padre. Dice, el castigo mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo. ¿A qué se refiere con el castigo? Este término puede referirse a la pena o a la disciplina que se impone por el pecado. Y nosotros ya sabemos que Mateo 18 nos habla de la disciplina del Señor, a la cual debemos de sujetarnos como iglesia. Porque no podemos hacer lo que mejor nos parezca a nosotros, sino debemos de actuar conforme a la palabra del Señor, por más de que nuestras ideas parezcan buenas. Recuerda que cuando algo proviene de ti o de mí, está mal todo. Para eso tenemos que recurrir a nuestro colador, que es la Biblia. Entonces, el castigo en este contexto se entiende que es el castigo que merecíamos nosotros y que sin embargo fue asumido ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. ¿Sí? El castigo dice, nuestra paz fue sobre Él. Nuestra paz fue sobre Él. La paz aquí se refiere a la reconciliación con Dios.
Todo lo que hizo Dios el Padre para enviar a su Hijo Jesucristo, el unigénito, para que derramando hasta la última gota de su sangre allí en la cruz, y que entonces nos rescatara, nos redimiera, nos comprara, y entonces ya le pertenecemos, eso lo hizo con un solo propósito, amada iglesia, exacta y efectivamente lo hizo para reconciliarnos nuevamente con el Padre. Ese es el sentido que debemos entender tú y yo. Si no fuese por el Señor Jesucristo, ¿qué estaríamos haciendo aquí? Y más allá, cuando Él de la muerte, como dicen por ahí, de sus propias cenizas resurgió. Cuando Él resucitó, vemos el sentido. No se trata de ti ni de mí, se trata de Jesucristo. Porque Él es entonces el único camino por el cual podemos llegar al Padre. Y ese camino es porque eso que perdió Adán allá en el paraíso, el Señor quiere que nosotros nos reconciliemos con Él, pero como estamos podridos en el pecado, nos manda a su Hijo para que nos justifique y entonces así podamos llegar solamente por Él, por su Hijo Jesucristo, al Padre. Ese es el asunto y el significado de la cruz. Sigamos. Nuestra paz fue sobre Él. Entonces aquí la paz se refiere a la reconciliación con Dios. Entonces ya entendimos que se trata de el Señor hace todo porque vayamos nuevamente a Él, por reconciliarnos con Él. Entonces el sufrimiento del siervo trae paz a aquellos que creen en Él. Dice, y por sus heridas, o sea, por sus llagas, fuimos nosotros sanados o fuimos curados. Llagas se refiere a las heridas o a las marcas que el siervo sufrió. Esto puede interpretarse tanto físicamente como espiritualmente. Curados. La curación aquí puede entenderse en un sentido físico, emocional y espiritual. Cualesquiera de estas tres situaciones, físico, emocional o espiritual. La implicación es que a través del sufrimiento del siervo, es decir, del Señor Jesucristo, hay una restauración disponible. ¿Para quién? Para toda la humanidad, a todo aquel que en Él crea, en el que pueda tener fe en el Señor Jesucristo. Entonces encontramos que Isaías 53:5 es un versículo central que encapsula, ¿sí? Resume la idea del sufrimiento redentor. Y entonces este siervo sufriente, ya entendemos entonces por qué se le conoce como un siervo sufriente. Entonces este siervo sufriente es necesario que sea dado, escuchemos bien, es necesario, no es una casualidad, más bien es una causalidad. Es necesario que sea dado para que termine con la condenación en la que se encuentra el hombre pecador a cambio de creer en Él como el Hijo del Padre Todopoderoso. Y entonces esto nos lleva al segundo principio bíblico que nos hace entender el propósito de su muerte. Y entonces vamos al segundo principio que es la realidad del sacrificio. La realidad del sacrificio. ¿Y por qué hace este sacrificio? Pues por amor, amados hermanos. Ciertamente lo hace por amor. Entonces este versículo, bueno, pero vamos a ver lo que dice el versículo, aunque ya sabemos que no lo sabemos de memoria, pero también tenemos que interpretarlo. Tenemos que saber bien el manejo del sentido, por lo cual lo dejó allí el Señor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, este versículo nos deja ver con claridad el amor de Dios y el propósito. Aquí está el propósito de la muerte del Señor Jesús. ¿Cuál es el propósito? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Amén, iglesia. Entonces ese es el propósito
de mandar a su Hijo para reconciliarnos con su Padre, y para poder reconciliarnos con Él, ¿qué vamos a tener? Una vida plena, absoluta, y una vida eterna. Entonces, pero solamente esto se restringe ¿a quiénes? A los que creen en Él. Aunque está aquí, aunque nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está, pues si dice que Él ama a todo el mundo, pero no termina allí el versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿por qué dice hasta aquí esta parte? ¿Cómo podemos entenderla? Porque Él es nuestro creador. Él nos creó, entonces le pertenecemos. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque Él nos creó. Si Él nos crea, pues, obviamente están refiriéndose al cosmos, a todo el mundo, que ha dado, dice, a su Hijo unigénito, ¿sí? Al único que tenía, para que todo aquel que en Él cree, dice, ahí está, para que todo aquel que en Él cree, condición. Si no viniera esa parte, si nada más dijera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, sí, sería para todos, y todos seríamos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Hay una condición. ¿Cuál es esa condición? El que cree en el Hijo de Dios, es decir, la segunda persona de la eternidad, el Señor Jesucristo, entonces sí pertenecemos a Él, porque creemos en Él. Ok, entonces nos ofrece vida eterna a todos los que creemos en Él. Y entonces, ¿cómo debemos entender esto? Entonces la crucifixión es un acto de amor. Nuevamente, como vimos el versículo de Isaías, es un acto de amor, de un amor sacrificial. Sigue siendo un amor sacrificial, no simplemente un amor cualesquiera, no, es un amor sacrificial. La muerte del Señor Jesucristo es la máxima expresión del amor sacrificial de Dios hacia la humanidad, como lo estaremos viendo. El Evangelio de Juan fue escrito por el apóstol Juan, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Este Evangelio se dirige a una audiencia tanto judía como gentil, en un momento en que la comunidad cristiana estaba comenzando a separarse del judaísmo y a establecer su propia identidad. Este evangelio fue escrito en un contexto en el que los cristianos estaban enfrentando persecuciones y muchos desafíos. Y entonces Juan está enfatizando la divinidad del Señor Jesucristo y su papel como Salvador. Así lo presenta, como Salvador. Este versículo se encuentra en el contexto de una conversación entre el Señor Jesús y Nicodemo, un fariseo, lo que resalta la necesidad de un nuevo nacimiento espiritual. El versículo 16 que acabamos de leer encapsula la teología del amor de Dios. Encapsula la teología del amor de Dios, que es un tema central en el Evangelio de Juan. Por lo tanto, hasta la fecha es el versículo más predicado en la historia de la humanidad, Juan 3:16. Esa es la evidencia por la que se predica tanto, ¿sí? Porque encapsula precisamente el tema central del Evangelio. Entonces, en el contexto del judaísmo del primer siglo, la idea de que Dios amara al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, se refiere en el griego al cosmos. Era una idea revolucionaria, ya que los judíos se consideraban el pueblo elegido de Dios. Entonces, este amor universal de Dios se manifiesta en el sacrificio de su Hijo. Les decía a ustedes que Juan 3:16 encapsula el mensaje del Evangelio. Es decir, el amor de Dios se manifiesta ¿en qué? En la entrega de su Hijo para la redención. Ya vimos, es para pagar un rescate por medio de un sacrificio. O sea, Él estaba pagando un rescate. Bien pudo no haber sufrido, pero estaba escrito. Él tenía que sufrir. Paga ese rescate a cambio del sufrimiento allí en la cruz. ¿Qué nos dice Romanos 5:8 al respecto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún
Esto debería de estar así en la sala de nuestra casa, en letras, ya no digo de oro, pero allí para que cuando salgamos y cada vez que estemos por allí, eh, eh, retumbe en nuestra mente y en todo nuestro ser que no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo, el cual vino a morir a causa mía. Entonces el plan de salvación de Juan 3:16 se conecta con el plan de salvación que se desarrolla a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, desde la promesa de la redención que hubo allí en Génesis hasta la culminación del Nuevo Testamento. El sacrificio del Señor Jesucristo anticipa lo que habrá de pasar allí en la cruz. Y eso nos da a entender el cumplimiento del amor de Dios hacia la humanidad. Y aquí están muy bien las tres personas. El amor del Padre cumpliéndose en el sufrimiento del Hijo por medio del Espíritu Santo. La muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Bueno, este versículo anticipa el sacrificio, le dice a ustedes, del Señor Jesús allí en la cruz, ya que es el acto supremo de amor de Dios. La referencia al Hijo unigénito, cuando dice, porque de tal manera amó a Dios a su Hijo unigénito, le entregó, bueno, eso significa en griego monogenes, al monogenes. ¿Esto qué significa? Que está subrayando la singularidad del Señor Jesús como el único mediador entre Dios y la humanidad. El Padre está haciendo esto, ¿en qué quedamos? Porque nos quiere ¿qué? Reconciliar con Él. Entonces tiene que enviar a su Hijo Jesucristo. Es el único que tiene. Y entonces monogenes significa que es de su misma sustancia, de su misma naturaleza, de su misma esencia. Necesitaba a alguien como Él. Eso quiere decir que ningún ser humano, por muy bueno que fuese, podría o puede cubrir estos requisitos. Nosotros no somos de la naturaleza, de la misma naturaleza del Señor. No somos de la misma esencia, por el pecado que hay en nosotros, obviamente. Ahora bien, vamos a entrar al estudio de las palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, el amor de Dios. La palabra amó proviene del griego agapao, que implica un amor incondicional. Vean, es un amor sacrificial y además incondicional. Este amor no es solo un sentimiento, sino una acción que busca el bienestar máximo del otro. El bienestar máximo del otro es lo que nosotros tenemos que hacer con las personas a las que amamos. Ellas deben de estar bien antes que nosotros estemos bien. Ese es el verdadero significado del amor. Y no lo que establece el mundo caído, de que el amor es el sentimiento más bello y noble que existe en el mundo. Es parte de, pero no lo es todo. El amor es una decisión. El amor es una decisión. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, les da ustedes, que viene del cosmos, o sea, en donde se refiere a la humanidad en su totalidad, incluyendo tanto a judíos como a gentiles. Esto resalta ¿qué? La universalidad del amor de Dios. El Señor ama a todos, les dice a ustedes hace un momento, ¿por qué? Porque Él es nuestro creador. Él nos ama a todos porque Él nos crea, pero luego hay un requisito, hay una condición. Al que creen en su Hijo, habremos de estar con Él en la gloria. ¿Qué ha dado su Hijo unigénito? Ya vimos. ¿Qué es el acto de dar? El acto de dar implica sacrificio. Cuando Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, hay versiones que dice, o que dio, porque ella ya lo ve como hecho todo. Porque aquí dice, bueno, pero eso se escribió hace 2000 años. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que lo dio y que amó. O sea, ya no nos ama y lo dio y ahora ya nos sigue. Sí, lo que pasa es que el Señor ya lo ve como todo hecho. Por eso son estos verbos así en pasado, ya acciones consumadas, realizadas. Entonces, el hecho de dar
implica que Dios entrega a su Hijo en rescate, en redención de la humanidad, lo que nos conecta con la idea del sacrificio que estuvo hablando siempre en el Antiguo Testamento, para que todo aquel que en Él creer, la fe en el Señor Jesús es fundamental. La palabra creer viene del griego pisteuo, implica una confianza activa y una aceptación de la verdad de Jesús como el Salvador. La fe es el tema recurrente en el Evangelio de Juan, siempre la fe, el creer en Él, la fe. Creer en Jesús implica confiar en una obra redentora, en la obra que me está rescatando, que rescata a la humanidad, y entonces de aceptar ¿quién? Pues que Él es la autoridad. ¿Quién más puede hacer eso, amados hermanos? ¿Tú lo puedes hacer o yo lo puedo hacer? No, solamente Dios lo puede hacer. Nosotros evangelizamos, vamos a contar esas buenas noticias que existen ahora en este mundo podrido y caído. Pero el que ejerce el poder, el que tiene la autoridad, la misma palabra del Señor, no lo que nosotros hablamos, la palabra del Señor. Entonces, significa que debemos someternos a su voluntad. Si nosotros creemos en el Señor, ¿cuál es la evidencia inmediata? ¿Cuál es el resultado inmediato? De que yo me someto a la acción de Dios. Es que, hermano Vidal, no sé cómo es someterme. Y luego menos a las acciones de Dios. Pues están aquí sus mandatos contenidos en su propia palabra. No le busques más. ¿Hay libros que nos pueden ayudar? Sí, cómo no. La verdad, hay muchos libros, pero este es el libro de libros. ¿Para qué voy a otros libros cuando todavía ni siquiera entiendo y comprendo lo que dice la palabra del Señor? Y muchos decimos, es que yo ya leí este libro, ya leí este otro libro, ya me sé, ya me sé el otro. Está muy bien, no quiere decir que esté mal. Pero ya leíste primero y ya entendiste y comprendiste la palabra del Señor. No, pues estás cerrando el camino. Esto es lo primero, para que entonces puedas entender lo demás. Porque si no, entonces dice la misma palabra que nosotros podemos ser llevados como ¿qué? Como vientos de malas doctrinas, y vamos a andar así como barquitos de papel en medio del mar, y que nos han de llevar esos vientos de doctrina porque no estamos cimentados y anclados a la palabra verdadera y absoluta del Señor. Todo aquel. Esto refuerza la idea de que la salvación está disponible para todos, sin distinción alguna, sin acepción de personas. Hechos 10:34 lo dice. Romanos 2:11 lo dice, Gálatas 2:6 lo dice, Efesios 6:9 lo dice. ¿Qué quiere decir? Que obesos, flaquitos, altos, chaparritos, blancos, negros, amarillos, como quiera que sean, no hay acepción de personas para el Señor. Para el Señor ahorita todos los que estamos aquí valemos lo mismo. Unos porque están más preparados y otros menos preparados, de todos modos no importa, todos valemos lo mismo. Uno porque tiene más dinero, otro porque tiene menos dinero, no importa, valemos lo mismo para el Señor. No hay acepción de personas. Más bien, tendríamos que preocuparnos y ocuparnos por leer su palabra para no estar desviando nuestro entendimiento. Porque a veces decimos que lo que nosotros hacemos es lo mejor. Y ya les dije, dista mucho de lo que dice la palabra. Cosa importante, todo aquel, ya lo vimos, dice, todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, no se pierda. Todos podemos entender actualmente que si vamos a un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos dirán, perderse quiere decir equivocar el camino. Equivocar el camino, equivocar una idea, y entonces hay que reordenar todo eso. Pues, ¿qué creen? Que en la palabra del Señor, cuando va uno al griego, nos dice que el perderse, cuando aquí se refiere el Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, perderse, no simplemente es perder el rumbo, sí, tiene que ver con ello, pero va más allá. No perder significa no destruir su alma. Al diablo lo que le conviene es siempre estar hablando, susurrando al oído del humano y diciéndole, tú eres esto, tú eres mejor que esto, tú vales más que esto, etcétera, etcétera. La psicología entra allí. Ah, mira que tú eres, pobrecito de ti, tú eres el resultado del medio en el cual tú naciste. No, el Señor dice que eres pecador.
que somos pecadores, pero nos gusta que la psicología nos diga, ay, pobrecitos de nosotros, somos el resultado del medio ambiente en que nos desenvolvemos. Y somos cristianos y a muchos nos gusta estar recurriendo a la psicología. Hermanos, o eres cristiano, o crees en Dios, en la Biblia, o crees en la psicología. Eso es falso. No te dejes engañar por lo que dice la psicología. Y vaya que yo estudié de lo que les estoy diciendo. No se pierda, que no sea destruida su alma, que no se pierda su camino y que siga estando en esa condenación eterna en la cual nacimos. Un bebé que ahorita acaba de nacer está condenado a esta vida. Necesita que venga el Señor para que lo rescate y entonces lo salve y le dé la vida eterna. ¿Nos damos cuenta? Ok, entonces, esto nos hace pasar al punto, a este punto clave, que debemos de entender que el amor de Dios, allí ese amor sacrificial, es universal, que la fe en el Señor Jesucristo es esencial para la salvación. Si no tenemos fe en el Señor Jesucristo, no hay salvación. Les decía a ustedes, la manera en que cualquier persona de todo este mundo, la manera en que una persona cree o que tiene fe, esa forma o esa manera en que tiene esa fe, eso va a determinar la manera en que él va a pensar. Y esa manera en que él está pensando va a determinar la manera en que, después de pensar qué hacemos, actuamos. Va a determinar la manera de actuar. Y una vez que él actúa, nada más hay de dos sopas. O vas al infierno o vas al cielo. Entonces, todo inicia en lo que yo creo. Ahí tú sabes en qué vas a creer. Pero no debemos jugar en que cuando nos conviene estamos con un pie en el mundo y en que cuando nos conviene estamos con el pie en el Señor. Entonces, el amor de Dios debe ser universal y sacrificial, así debemos de entenderlo. La fe en el Señor Jesucristo es esencial para la salvación y la vida eterna es tanto una promesa futura, entendamos esto, una promesa futura como una realidad presente. Recuerden ustedes que también les he dicho que un sinónimo de Jesucristo es vida eterna. Y si nosotros le pertenecemos y estamos en ese camino correcto, dentro de los estándares que estamos alineados y conformados al Señor, entonces estamos viviendo desde aquí mismo nuestra vida eterna. Debemos de entenderlo así, porque muchos dicen, bueno, al fin que ya cuando yo llegue con el Señor ya haré otra cosa. No, se trata desde ahorita, desde hoy mismo. Estamos viviendo nuestra vida eterna, ¿ok? Esto, después del amor de Dios es manifestado en la cruz, aquí en Juan 3:16, entonces vamos al tercer principio bíblico que nos determina lo que significó la muerte del Señor Jesucristo. Ya vimos la esencia, ya vimos el propósito, ahora el significado de la muerte del Señor Jesucristo. Esto lo vamos a ver en Romanos 5:8. Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El texto nos señala con toda claridad sobre el amor, ya dijimos que es un amor incondicional de Dios y sacrificial, como la muerte del Señor Jesucristo es la máxima expresión de ese amor, invitando a todos ustedes a que estemos dentro de ese amor. Bien, Dios muestra su amor para con nosotros. Dice, más Dios muestra, más. Es una conjunción y es un contraste. Más o pero, ¿sí? Con lo que ha dicho anteriormente. Entonces, en este contexto de Romanos 5, Pablo habla sobre la justificación por la fe y cómo el sufrimiento produce perseverancia, constancia, carácter y esperanza. Si yo estoy perseverando en la palabra del Señor, si estoy de continuo en su palabra, entonces quiere decir que lo estoy haciendo porque creo en Él y también estoy creyendo fervientemente en la esperanza que habrá de dar a mi vida. Dios muestra su amor. La palabra muestra implica una revelación
o una manifestación. O sea, Dios nos está revelando, Dios nos está mostrando, nos está manifestando su amor. Aquí está enfatizando que el amor de Dios, lo decía a ustedes hace un momento, no solo es un sentimiento, sino que se manifiesta de una manera tangible. ¿Qué mayor sentimiento podría imaginarse cuando vimos al Señor ahí, o cuando sabemos, porque la historia así nos lo dice, y creemos en eso fiel y fervientemente, de que el Señor estuvo crucificado en una cruz? O sea, nos pudieron haber dicho y nos pudimos haber imaginado, pero sabemos que Él estuvo allí. O sea, fue algo tangible, fue algo real. Entonces Dios muestra su amor, dice, para con nosotros. Esto se refiere ¿a quién? A ese que llamamos humanidad, a todo el mundo. Dios muestra su amor a todo el mundo, y en particular ¿a quiénes? A los que creen en Él, a los creyentes. Pero también esto se extiende a todos los seres humanos. Para con nosotros, en que aún siendo pecadores, la palabra pecadores viene de amártolos, de amartios, pecado, y se refiere a aquellos que han fallado en cumplir la ley de Dios, aquellos que no siguen sus mandatos, sus mandamientos. Este término subraya la condición en que está toda la humanidad y que está entonces separada de Dios. Cada vez más está separada de Dios. Por ello es falso cuando alguien dice, y más nosotros como cristianos, decir, los tiempos siempre van siendo mejores. Habemos más buenos que malos. No es cierto, no nos engañemos. ¿Qué dice entonces la palabra? ¿Ustedes por qué creen que ha de venir el Señor Jesucristo por segunda vez? ¿Porque cada vez somos más buenos? Pues no, porque cada vez nos separamos más de Él, cada vez cerramos más el camino. Entonces, Cristo murió por nosotros, murió. La muerte de Cristo es central en la teología cristiana, ya que representa ese sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad, por nosotros. Esto indica, les decía a ustedes, que hay una sustitución. Él nos está sustituyendo. Cristo murió en lugar de los pecadores, como tú y como yo, lo que es un tema recurrente aquí en la enseñanza de Pablo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que debemos de reflexionar en lo siguiente. Esto nos hace entender que debemos reflexionar, amada iglesia, sobre la profundidad del amor de Dios, y entonces también cómo se manifiesta en nuestras vidas. Porque hemos recibido una gracia inmerecida, algo que no merecíamos. Él lo hizo, fue real, está en los libros de historia. Aquellos que no creen, bueno, hasta en los libros de historia universal está, no nada más en la Biblia. Debemos también reflexionar sobre la naturaleza del sacrificio. Debemos considerar lo que significa que Cristo murió por nosotros, a pesar de la condición natural que tenemos tú y yo, o sea, una condición pecaminosa. Y luego también tenemos que ver la inclusividad del Evangelio. Pensemos en cómo este mensaje de amor y de salvación se extiende a todas las personas sin distinción, como les había dicho a ustedes. Bueno, estos principios bíblicos que vimos, los tres, nos conducen al cuarto y último, que determina de manera contundente, de manera poderosa, de manera categórica, la victoria que da el Señor Jesucristo con su muerte allí en la cruz. Como lo determina la palabra en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57. ¿Qué dice la palabra del Señor? Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la muerte del Señor Jesucristo trajo victoria a la humanidad entera, sobre todo aquellos que creen o que creemos en Él. Entonces, este texto nos revela lo siguiente.
Nada más este es un preámbulo para lo que vamos a ver la próxima semana. Que la muerte y el pecado han sido derrotados a través del eterno y excelso Salvador Señor Jesucristo. ¿Nos damos cuenta? La muerte y el pecado han sido derrotados a través de nuestro eterno y excelso Salvador Señor Jesucristo. Otro punto. Este texto nos revela que la ley nos dice que el pecado existe y no hay nada que nos pueda salvar de él, sino solamente ¿quién? Cristo. El Señor Jesucristo nos puede dar la victoria. Otro punto más. Este pasaje es un poderoso recordatorio de la esperanza de la resurrección y la vida eterna para los creyentes como tú y como yo, tema que veremos el próximo domingo. Es decir, hablar sobre cómo la muerte del Señor Jesucristo no es solo un final, sino apenas el comienzo de la victoria sobre el pecado y la muerte, ofreciendo esperanza a los creyentes. Ya a manera de conclusión. La muerte del Señor Jesucristo ciertamente entonces es un tema muy profundo que merece seguir siendo explorado, hermanos, no solamente por estas fechas, sino Él es nuestro hacedor, Él es nuestro creador, Él nos ha hecho depositarios de su palabra, de su vida, de su obra. Y entonces nosotros tenemos de manera tangible que realizarla, siendo ejemplo, veíamos para nuestros propios hijos en el estudio de la mañana, debemos ser ejemplo para nuestros hijos. Debemos reflexionar sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y cómo este acto de amor nos debe de llamar a vivir en gratitud y en obediencia. Hoy estamos aquí por ser obedientes de Dios, por ser agradecidos con el Señor. Y qué bueno, amada iglesia, la verdad qué bueno que dependamos total y absolutamente del Señor y que lo entendamos así. Entonces, los invito a todos ustedes a que acepten este regalo de salvación y de compartir el mensaje de la cruz con todos los que podamos. Oremos. Bendito Padre Celestial, estamos tan plenos después de escuchar tu bendita palabra, después de escuchar estas verdades tan claras, tan poderosas, y de saber lo que debemos de seguir realizando, no porque no lo hayamos hecho antes, Señor, pero cada vez nos vas dando más entendimiento, tu espíritu nos va ilustrando más. Gracias por todo ello, Señor. Se nos pone la piel chinita, se nos eriza porque sabemos ese gran amor que has tenido hacia nosotros desde antes de la misma fundación del mundo. Porque nosotros te amamos precisamente, Señor. Hoy entendemos, porque tú nos amaste primero, Padre Santo. Sería mucho tiempo, Señor, el estar agradeciéndote. Es más, ya no el tiempo, sino serían pocas las palabras que nosotros pudiéramos utilizar para agradecerte por todas tus bondades, por todo tu amor, por todo tu sacrificio, por todas tus virtudes, Señor, por todos tus atributos. No nos alcanzaría, Señor, nuestro conocimiento. Pero de lo que sí estamos ciertos, Padre Santo, es de que, aunque sea con pocas palabras, agradecemos infinitamente el amor que tuviste para con nosotros, para rescatarnos, Señor, cuando no tenías ninguna necesidad de enviar a tu único Hijo a que sufriera por causa nuestra. Pero allí demuestras precisamente tu amor, Señor, y entendemos que aún teniendo tú el amor de tu propio Hijo, quisiste extenderlo hacia todos nosotros.
y que aún siendo pecadores, no, no quisiste cortar esto. Al contrario, extendiste tu mano, tu oído y todo tu ser hasta hacia nosotros para rescatarnos en donde nos gozábamos, en nuestro propio pecado. Ciertamente seguimos luchando, Señor, y por ello estamos empeñados en conocerte cada vez más a través de tu palabra. Queremos que nos sigas hablando a través de tu palabra, Señor, que nos hagas entendedores y comprendedores de tus mandatos. No queremos fallarte, Padre Santo. Queremos ser ese ejemplo para otros aquellos que nos miren y que sepan que eres un Dios verdadero, un Dios amoroso, un Dios que contienes inherentemente en ti el poder de la verdad absoluta. Así que, Señor, no nos queda más que seguir agradeciéndote y pidiéndote que nos des arrojo, que nos des inteligencia, pero sobre todo que nos des sabiduría para entenderte y comprenderte cada vez más. Y esto te lo pedimos en el nombre, como dice tu palabra, que es por sobre todo nombre de tu Hijo bien amado Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gracias, hermanos.